Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desmenuzamos todo lo relacionado con el fascinante mundo de las series y sus protagonistas. Hoy, tenemos un tema que estoy seguro que va a generar mucho debate y por supuesto, muchas reacciones. Vamos a hablar de Mert Ramazan Demir y su supuesta prueba de lealtad a la fabulosa Afra Saraaoğlu. Y no es una historia cualquiera, esto viene con un final sorpresa. Prepárense porque vamos a meternos de lleno en los chismes, las especulaciones y todo lo que ha estado circulando en redes y foros sobre esta pareja que para muchos, es la pareja de ensueño de la televisión turca. Si eres fan de Yalan, o simplemente te encanta seguir de cerca la vida de tus actores favoritos, este vídeo es para ti. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que le des ese botón de suscribirse que ves por ahí abajo. Así te aseguras de no perderte ninguna de nuestras dosis semanales de entretenimiento y noticias exclusivas. ¡Vamos allá! La trama que ha encendido las alarmas y desatado la imaginación de los fans gira en torno a un supuesto desafío, una especie de prueba de fuego, que Mert Ramazan Demir habría orquestado para evaluar la lealtad de Afra Saraaoğlu. Las especulaciones, como siempre en estos casos, se disparan como cohetes. ¿Qué podría haber hecho Mert para poner a prueba a Afra? ¿Se trata de una estrategia interna, de un juego entre ellos, o de algo más serio? La verdad es que los detalles son escasos, pero la narrativa ha cobrado vida propia. Se habla de situaciones hipotéticas, de conversaciones filtradas, de gestos ambiguos que para algunos, son claras señales de desconfianza o al menos, de una necesidad de reafirmación. Imaginemos el escenario. Mert, un actor que ha ganado una popularidad arrolladora gracias a su papel en Yalan, se encuentra en la cima de su carrera, rodeado de admiración y por supuesto, de muchas oportunidades. Y Afra, su compañera en la serie y según los rumores, su pareja sentimental en la vida real, también está viviendo un momento cumbre. En este contexto, la idea de una prueba de lealtad, suena casi sacada de una telenovela. Podría ser una forma de Mert de asegurarse de que la relación es sólida ante la vorágine de la fama, o quizás una manera sutil de medir la profundidad de los sentimientos de Afra. Las teorías son variadas y, como les digo, a menudo alimentadas por la pasión de los seguidores. Algunas versiones sugieren que Mert, quizás sintiéndose inseguro por la atención que recibe Afra de otros colegas o de admiradores enloquecidos, podría haber creado una situación que la obligara a demostrar su compromiso. Podría ser algo tan simple como una pregunta directa sobre su futuro juntos, o algo más elaborado como una prueba de celos indirecta. La imaginación vuela, y es difícil discernir la verdad de la ficción. Y luego está el final sorpresa. Este giro inesperado es lo que hace que la historia sea aún más intrigante. ¿A qué se refiere este final sorpresa? ¿Significa que la prueba tuvo un desenlace inesperado? ¿Que la lealtad de Afra fue puesta a prueba de una manera que nadie anticipó? ¿O quizás que la propia prueba era una estratagema para revelar algo más profundo sobre la dinámica de su relación? La verdad es que el título nos deja con la miel en los labios, y eso es exactamente lo que buscamos en un buen contenido para YouTube, mantenernos enganchados. Vamos a analizar las posibles implicaciones de este supuesto escenario. Si Mert realmente puso a prueba a Afra, ¿qué dice eso sobre él? Podría indicar una necesidad de control de seguridad, o simplemente una forma de lidiar con las presiones de la fama en pareja. Por otro lado, si Afra demostró una lealtad inquebrantable, ¿qué dice eso sobre ella? Podría significar que sus sentimientos son genuinos y que está dispuesta a enfrentar cualquier desafío por mantener su relación. Es importante recordar que gran parte de esta información proviene de fuentes no oficiales, de la especulación de los fans y de los medios de comunicación que se alimentan de los chismes. Sin embargo, en el mundo del entretenimiento, y especialmente en el de las estrellas turcas, estas historias a menudo tienen una pizca de verdad, o al menos, se basan en observaciones que pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Consideremos el impacto de estas especulaciones en la imagen pública de Mert y Afra. Por un lado, pueden aumentar su popularidad, generando un mayor interés en su vida personal y en su trabajo. Por otro lado, si las especulaciones son negativas o insinúan problemas en su relación, podrían afectar su imagen y la percepción que tienen sus seguidores de ellos. El final sorpresa es el anzuelo definitivo. Podría ser que la prueba, lejos de ser una confrontación, haya sido una declaración de amor oculta. Quizás Mert, al ver la reacción de Afra, se dio cuenta de la fortaleza de sus sentimientos y decidió dar un paso más en su relación. O tal vez el fin.
Al sorpresa es que todo esto no es más que un invento, una historia creada por los fans para mantener viva la emoción alrededor de la pareja. En el contexto de Yalan, la química entre Mert y Afra es innegable. Sus personajes, Ferit y Seyran, viven una relación tumultuosa y llena de altibajos, lo que hace que los espectadores se involucren emocionalmente y deseen que en la vida real las cosas sean más estables para ellos. Por eso cualquier noticia sobre su relación, por muy especulativa que sea, capta inmediatamente la atención. Ahora bien, ¿qué tipo de prueba de lealtad podríamos imaginar que Mert podría haber ideado? Podría ser algo relacionado con la atención que reciben de otros actores, o quizás alguna situación que ponga a prueba la confianza mutua. Imaginemos, por ejemplo, que Mert se encuentra en una situación hipotética donde se le presenta una supuesta oportunidad o una tentación, y se observa cómo reacciona Afra ante la noticia, o si él mismo le confía la situación. Otro escenario podría ser que Mert, de forma sutil, deje entrever la posibilidad de una separación o de un distanciamiento, y la reacción de Afra sea lo que él esté evaluando. El final sorpresa podría ser que la reacción de Afra haya sido completamente inesperada para Mert, y que éste haya quedado gratamente sorprendido por su firmeza, su comprensión o su amor. O en un giro más dramático podría ser que la prueba haya revelado una grieta en la relación, y que el final sorpresa sea el comienzo de un distanciamiento real, aunque sea temporal. También existe la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing, una forma de mantener a la audiencia enganchada a la pareja incluso fuera de la pantalla. En el mundo del entretenimiento, la línea entre la vida pública y la privada de las celebridades a menudo se difumina, y las historias personales se convierten en parte del espectáculo. Lo que es seguro es que esta narrativa ha generado un gran revuelo. Los fans están divididos, algunos apoyan la idea de que Mert busque reafirmar la lealtad, otros critican esta supuesta actitud como una falta de confianza. Y muchos se preguntan cuál será el desenlace de esta historia, si es que realmente existe. Para concluir este fascinante debate podemos decir que la supuesta prueba de lealtad de Mert Ramazan Demir a Afra Saraoglu, con su intrigante final sorpresa, ha capturado la imaginación de millones de fans. Ya sea que se trate de una estrategia de Mert para reafirmar la solidez de su relación ante las presiones de la fama, o simplemente de especulaciones alimentadas por la pasión de los seguidores, lo cierto es que esta historia ha generado un sinfín de comentarios y debates en línea. Las diversas teorías sobre la naturaleza de esta prueba y el desenlace inesperado han mantenido a todos al borde de sus asientos, esperando descifrar la verdad detrás de estas intrigantes especulaciones. Sea cual sea la realidad, la química entre Mert y Afra en Yalan es innegable y su relación, dentro y fuera de la pantalla, sigue siendo un foco de gran interés para el público. La forma en que esta narrativa se desarrolle, si es que llega a haber un desarrollo oficial, seguramente seguirá generando expectación. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Espero que les haya parecido tan intrigante y entretenido como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Mert realmente puso a prueba a Afra? ¿Cuál creen que fue el final sorpresa? Dejen sus teorías y comentarios en la caja de abajo. Su opinión es súper valiosa para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle ese gran me gusta que nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de Mert, Afra, o de las series turcas en general. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras de chismes y análisis del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.